Buenos días hermanos. Quiero leerle un texto en el Salmo 3. Salmo 3. Dice así su palabra, dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay salvación en Dios. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que hicieren sitio contra mí. Levántate, oh Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es del Señor, sobre su pueblo sea la bendición. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Toda su creación, la creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. De recibir la gloria, la honra y el poder. Aunque la tierra se estremezca, aunque la tierra se estremezca, tú eres, Señor, nuestra confianza. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestra fortaleza en el tiempo de angustia. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. Tú eres mi
Gracias, Señor. Tú eres digno y santo. Es tiempo de levantar nuestra voz y decirle a Dios, tú eres nuestra esperanza y nuestra confianza en el tiempo de la angustia, en el tiempo del dolor, en el tiempo de la dificultad. Gracias, Señor. ¿Dónde levantaremos nuestra mirada? Al Dios de los cielos. Santo, santo. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno, Señor, de recibir la gloria, Señor, y de poder tener un encuentro con nuestro Dios, con nuestro Señor. Tú cargaste, Señor, tú tomaste nuestro lugar para morir en la cruz, Señor, para hacernos libres, Señor, para hacernos libres del temor, de la angustia y de tantas cosas que hoy nos persiguen, Señor. Gracias, Señor. Por eso te adoramos, por eso te bendecimos, por eso te glorificamos, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hola familia de la Iglesia Cristiana de la Roca. Nuevamente en contacto acá a través del internet. La nueva modalidad que gracias a Dios nos ha permitido estar conectados con todo el pueblo. La verdad que extrañamos, como les dije ayer, extrañamos los abrazos, los besos, los apretones de mano. Extrañamos el verles, el compartir nuestras experiencias en Cristo. Extrañamos muchas cosas, pero creemos que es un tiempo necesario el poder estar en nuestros hogares. Es un tiempo de enseñanza, de crecimiento, de desarrollo. Y bueno, estamos aquí para poder hablar de lo que realmente nos interesa, de la palabra del Señor. Espero que esté la familia reunida, espero que se estén juntando en el living, en el comedor, qué sé yo, donde usted ubique el mejor lugar para que podamos tener un momento apropiado de compartir la palabra del Señor. Es bueno que usted vaya colocando un like o vaya colocando alguna expresión a través del medio que nos está viendo, ya sea por Facebook, ya sea por Instagram o también por el canal YouTube. Así que vaya colocando alguna observación. Si tiene peticiones de oración, sería muy importante que las coloque también, porque recuerde que tenemos un ministerio de intercesión que está actuando igual, de la misma manera, a través del internet, para comunicarse y para estar orando por todas las peticiones que hay. Bien, hoy nos hemos reunido como día domingo en nuestro culto dominical para compartir una palabra del Señor, y que se encuentra ahí en Éxodo, capítulo 1, del verso 8 al 10. Éxodo, capítulo 1, del verso 8 al 10. Para que podamos seguir la lectura. Así que ahí en su casa, usted con su familia, puede ir leyendo juntamente conmigo. No vamos a saludar a los nuevos, a los invitados, a los que vienen por primera vez, porque es obvio, pero si hay alguno en su hogar que nunca ha estado con nosotros y hoy día está conectado, quiero decirle a esa persona, bienvenido eres. Gracias por estar con nosotros.
Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Que Dios te bendiga grandemente. No vamos a poder sacar al final del servicio tampoco a que salgas a una sala donde te ponemos los datos y compartimos alguna cosa que hace el Ministerio de Consolidación. Pero estamos aquí para adorar el nombre del Señor. Leamos la palabra que está en Éxodo. Dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Vamos a orar al Señor por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tiempo en que nos has convocado de manera muy especial. Agradecemos, Señor, el contar con tu Espíritu Santo, porque eso nos une en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la sangre de Jesús, que nos has hecho un solo pueblo. Gracias, Señor. Yo te ruego que esta palabra pueda animar, pueda provocar nuestros corazones y pueda llevarnos a vivir este tiempo de la mejor manera. Hemos declarado, hemos hablado, hemos establecido, como usted quiera decirlo, una palabra del Señor. Y esa palabra es que vamos a colocar los ojos en Jesucristo. Y quiero que, Señor, a través de tu Espíritu Santo puedas ministrar a cada uno de nosotros en este momento. Gracias, Jesús, por contar contigo. Gracias por quién eres tú y por lo que has hecho por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero, antes que podamos entrar de lleno al tema, yo le puse cuando el miedo te cautiva. Y antes de que entremos a este tema, podamos observar algunas cosas importantes que dice la palabra, algunos aspectos que nos hacen sonido, nos dan ruido acá, y que tenemos que poner atención a lo que esta palabra nos está diciendo. Dice el verso 8: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y claro, esto nos habla de que pasó mucho tiempo hasta que se levantó este nuevo rey en Egipto. Pasaron varias generaciones, como dice el verso 6. Dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Por lo tanto, podemos decir efectivamente que el nuevo rey no conocía a José, ni lo que él había hecho en el pasado. Seguramente no tenía idea todo lo que había provocado la vida de José en Egipto, el beneficio que provocó su estadía en Egipto y cómo Dios lo guió hasta aquel lugar para que provocara tal bendición. Es verdad, pero no es menos cierto que aun cuando él no conocía a José, él podría haberse interesado de la historia que estaba viviendo Egipto, o de la historia que vivió Egipto años atrás, y por qué entonces habían tantos hebreos y cómo se multiplicaban ellos en la tierra de Gosén, en la tierra de Egipto o en el imperio de Egipto. Él podría haber buscado información, haberse interesado del por qué todas estas realidades. Pero sin duda que la palabra no los menciona y nos hace notar entonces que este nuevo rey no tuvo ninguna preocupación, no tuvo ningún deseo de conocer por qué estaban los hebreos en aquel lugar, cuál era el beneficio que provocó la vida de los hebreos en ese lugar. Y quiero entonces que veamos dos aspectos interesantes que provocó este rey en Egipto. Primero,
Olvidar o no recordar la historia, creo que es un gran daño para las generaciones venideras cuando alguien se olvida de la historia. Creo que es un gran daño cuando alguien no recuerda la historia. Y entre paréntesis, hace tiempo atrás se estaba hablando de que uno de los ramos que querían sacar dentro de nuestras aulas era justamente el ramo de historia. La verdad es que no comparto. Creo que nosotros debemos ser conscientes de nuestra historia. Debemos ser conscientes de los acontecimientos pasados, porque la verdad es que estamos acostumbrados a tener una mirada muy miope de la historia, muy corta, un alcance muy pequeño. Y lo único que pudo provocar aquellas cosas es que realmente la actitud que tomó el rey por no conocer la historia fueron errores tras errores, simplemente porque no conocía a José. Alguien dijo por ahí, quien olvida su historia está condenado a repetirla. Y creo sinceramente, hermanos, en todos los ámbitos de nuestra vida, si olvidamos nuestra historia, si olvidamos aquellas cosas que vivió nuestra nación, que ha vivido nuestra iglesia cristiana desde el momento en que fue instaurado por el Señor, y todas las cosas que componen la historia, lo único que vamos a hacer es repetir los mismos errores que repitieron nuestras generaciones pasadas. Lo otro que veo yo acá en la actitud de este rey es la ingratitud. Al no tener memoria ni recuerdo de la historia, nos transformamos en personas ingratas. Pablo menciona que la ingratitud es un síntoma de una sociedad enferma, de una sociedad que está en gran peligro porque se ha transformado en una sociedad ingrata con aquellos que en algún momento hicieron un bien sobre tu vida. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 2, dice: también debes saber esto, le está hablando a Timoteo Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Es una característica que identifica una sociedad que está enferma, una sociedad que está en peligro, una sociedad que no va a reconocer lo que otros hicieron por nosotros. Por lo tanto, sepamos algo y por favor no lo olvidemos nunca. Usted y yo, sí, usted y yo somos lo que somos gracias a muchas personas que de una u otra forma intervinieron, invirtieron, dedicaron tiempo para nosotros. Ellos pusieron sus esfuerzos, contribuyeron a mi crecimiento, a mi desarrollo. Ellos invirtieron su vida para que yo pueda ser lo que soy. Por ejemplo, nuestros padres, nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos, a lo mejor muchos líderes de la congregación, pastores que han invertido tiempo en la vida de otros. Por lo tanto, yo destaco dos características equivocadas de este rey que no conocía a José. Primero, que él no reconoció la historia. No quiso indagar en la historia para saber por qué el pueblo hebreo estaba en la tierra de Egipto y se olvidó de todo lo que ellos provocaron. Segundo, ellos fueron ingratos, malagradecidos, porque no fueron capaces de reconocer que ese pueblo hebreo que llegó a esa tierra fue un instrumento de Dios para salvar de la gran crisis de los 7 años de hambre que tuvo ese pueblo Egipto. Dos realidades que marcaron un corazón soberbio, orgulloso y autosuficiente.
Hoy día estamos viviendo un tiempo complicado y tenemos una historia súper corta, muy cercana, y hoy día nuestro país, desgraciadamente, está cometiendo los mismos errores que cometió Italia, por ejemplo, hace poco, que cometió Francia y España, por no tomar medidas más drásticas, más urgentes y más efectivas para detener el avance del coronavirus. Cuando olvidamos la historia, por muy cercanas que sea, lo único que estamos dependiendo es a cometer los mismos errores del pasado. Por lo tanto, recibiremos las mismas consecuencias del pasado. Ahora vamos a lo que es el miedo. A este miedo que de alguna manera nos cautiva. Dice en el verso 9: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Quiero que podamos poner atención a las palabras que el faraón está diciendo, porque en ellas revelan el corazón de este rey. Al ver el verso me pregunto yo, ¿cuánta verdad hay en estas palabras que Faraón está diciendo? Primero, él dice: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor. Pongamos atención, pensemos un poco, porque de acuerdo a los versos anteriores debemos reconocer que se habían multiplicado, y por cierto, se habían multiplicado bastante, pero en ese momento realmente eran más que el pueblo egipcio. Realmente eran superiores en número el pueblo hebreo que el imperio egipcio. Perdónenme, pero puedo decir que de ninguna manera el número de habitantes de los hebreos en Egipto era mayor al pueblo de Egipto. Él estaba viendo desde una perspectiva equivocada. Luego dice: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más fuerte que nosotros. Pensemos esta expresión. Recuerde que los hebreos eran esclavos. Recuerde que ellos estaban sometidos a trabajos bastante diferentes y mucho más pesados que el pueblo común y corriente de Egipto. Lo que el rey nos está diciendo entonces es que los hebreos, los cuales principalmente eran un pueblo ganadero y agrícola, que aun cuando en ese tiempo en particular se dedicaban a construir las pirámides, eran más fuertes que el ejército y que el imperio egipcio. A mí me salta la duda, queridos. No creo que el pueblo y el imperio egipcio era más débil que el pueblo de esclavos de los hebreos. Puede ser que a lo mejor los hebreos eran más altos, puede ser que eran más fornidos, con un físico mucho más fuerte que los egipcios, pero recuerde que el pueblo hebreo no era un pueblo de lucha, no era un pueblo militar, no estaban acostumbrados a enfrentar batallas, a diferencia del pueblo egipcio. Ellos estaban acostumbrados a la batalla, estaban acostumbrados a la lucha. Por lo tanto, perdónenme que pregunte o que dude, ¿será que el pueblo hebreo era más fuerte? La verdad es que no creo. No creo de ninguna manera ninguna de esas dos observaciones que estaba diciendo el faraón. Lo que sí creo, y lo reafirmo por el verso 10, es que este hombre, el faraón, estaba mirando la situación bajo la óptica del miedo. Normalmente cuando uno mira las cosas a través del miedo, la realidad comienza a distorsionarse. Mira lo que dice en el verso 10. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca
que viniendo guerra, Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Qué está manifestando esas palabras? Las palabras que está diciendo Faraón manifiestan claramente que él tiene miedo de lo que puede acontecer con este pueblo. Por lo tanto, su mirada, su óptica, lo está viendo desde la posición del miedo que está atemorizándole y está provocando una distorsión de la verdad. Normalmente, cuando nosotros comenzamos a ver las cosas desde este sentimiento del miedo, comenzamos a distorsionar lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Por ende, nos llevará a tomar decisiones equivocadas, decisiones erradas, que no nos permitirán tomar el camino correcto. Faraón se equivocó. Si Faraón hubiese tenido una actitud de gratitud, si Faraón hubiese reconocido la historia, seguramente Faraón habría tenido un gran aliado a su lado, que sería el pueblo hebreo. Pero cuando alguien está mirando de la óptica del miedo, normalmente genera inseguridad, genera desconfianza, y por eso que él ve la multiplicación de los hebreos como una gran amenaza. Pero si él hubiese sido agradecido, la mirada habría sido diferente. Pero desde entonces, cuando tú miras las cosas desde el miedo, entonces todas tus decisiones serán erradas. Todas tus decisiones serán a través de la inseguridad, de la inestabilidad, a través de un montón de sentimientos y emociones que no te dejarán pensar correctamente. Veamos hoy día lo que está pasando en nuestro país. Mucha gente, por el miedo, por el terror, por la inseguridad, ha ido a los supermercados o a los mercados, como lo conocen nuestros hermanos de otras nacionalidades. Han ido a ir a comprar mercadería mucho más de lo que ellos podrían consumir, simplemente por el miedo, y han perdido la óptica de la realidad. Y con eso han mostrado una actitud individualista, personal, y no están mirando por el prójimo, porque normalmente cuando uno camina y decide por el miedo, normalmente su decisión es una decisión personal, individualista, egoísta, porque solo está pensando en sí mismo. Lo vemos, los supermercados se agotaron simplemente porque gente pensó que estamos en el apocalipsis. Por favor, seamos conscientes que somos hijos de Dios. Seamos conscientes de que debemos en este tiempo nosotros caminar bajo la dirección del Espíritu y no mirar las cosas de una óptica equivocada. Y no estoy diciendo, por favor, que no tomemos medidas, porque la hemos tomado. Como congregación ya no nos juntamos todos porque no es apropiado, porque no es bueno hacerlo, porque las especialistas nos han dicho no lo hagan porque es la manera en que se puede desarrollar con mayor fuerza este virus. Hemos tomado medidas, pero por favor, no perdamos la óptica. No comience a mirar desde el miedo. No comience a mirar desde la óptica equivocada. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con este rey? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho lo mismo? Hemos agrandado una situación de tal magnitud que hemos perdido el sentido de la realidad. Desgraciadamente, en ese estado de miedo, todo lo que vemos desde nuestra perspectiva miope, terrenal y materialista es equivocada y no nos permite actuar con sabiduría ni con gordura. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, estamos atemorizados. Pero nuestra mirada debiera ser, como lo hemos dicho en muchas ocasiones en este lugar, desde el cielo. Desde esa mirada es la que nos corresponde caminar. Tú y yo no podemos caminar desde esta tierra, de esta realidad.
La palabra nos dice: hágase tu voluntad como es en el cielo, aquí en la tierra. Nuestra mirada de todas las cosas debieran ser siempre desde el cielo. Y cuando digo desde el cielo, estoy diciendo desde las promesas de Dios, desde la palabra que Dios te ha dado, desde la escritura, desde la guía del Espíritu Santo que está obrando en nuestra vida. No podemos mirar de otra forma, porque si no, la estaríamos mirando desde la manera que nuestro enemigo quiere que lo veamos, del miedo, del terror, y eso nos llevará siempre a equivocarnos, a errar el camino. Quiero recordarte algo: tú y yo somos hijos de Dios, y aun cuando nosotros somos padres malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará a los que le piden. ¿Cuánto más? Él nos dice en todas partes que hay porvenir, o sea, hay esperanza para nuestro porvenir, que Él tiene pensamientos de paz para con nosotros, que nosotros estamos guardados bajo el hueco de su mano, que el ángel de Jehová está acampando alrededor nuestro, que los ojos del Señor están sobre su pueblo. ¿Cuántas promesas tenemos para que realmente podamos mirar desde el cielo, desde la perspectiva que nos corresponde como hijos de Dios? Quiero que podamos echar un vistazo a la vida de David, quien sin duda es un hombre que nos ha expresado con tanta nitidez, con tanta verdad, con tanta transparencia, sus debilidades, sus defectos, pero también sus aciertos, sus fortalezas. Creo que nos ayuda a poder enfrentar la vida que estamos viviendo. Dice en el Salmo 56, del 3 al 4, en el día que temo, yo en ti confío. En el día en que yo temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré que me pueda hacer el hombre o que me pueda hacer cualquier realidad que está viviendo. Qué importante, porque no está diciendo que desapareció el miedo cuando confió en Dios, sino que está canalizando correctamente su miedo. Porque nosotros todos de una u otra forma experimentaremos este sentir de miedo sobre nosotros, por diferentes razones, por diferentes noticias que podamos recibir. Vamos a experimentar ciertas sensaciones de temor, de miedo, que querrán paralizarnos, que querrán de alguna manera neutralizar nuestra vida. Pero dice él que en el día en que tuvo miedo, él puso su confianza en Dios. No dice que el miedo se le quitó, sino que canalizó su miedo hacia quien podía librarlo. Y yo quiero motivarte a ti, primero, a que este miedo que muchas veces podemos sentir no nos haga distorsionar la realidad como le pareció al rey en Egipto. Cuando él vio que los hebreos eran muchos, como que más que ellos, y cuando vio que los hebreos eran más fuertes que ellos, de ninguna manera, solo estaba parado desde el sentimiento del miedo y habló de acuerdo al temor que tenía en su corazón. Pero aquí la palabra nos está diciendo que cuando temamos debemos centrar nuestra mirada en el Señor para no distorsionar la realidad y para canalizar correctamente nuestra vida. Normalmente todos nosotros actuaríamos ante el miedo de diferentes maneras: arrancar, huir, dejar todo tirado, botado, y se apodera tal sentimiento que nos lleva de inseguridades constantes sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ante el miedo lo más fácil es paralizarnos o arrancar, huir, o mirarlo desde una perspectiva muy egoísta
para salvarnos nosotros. Pero tú y yo somos hijos de Dios. Por lo tanto, creo que no es ninguna de las alternativas que debiéramos tomar. Y simplemente porque la situación la hemos agrandado, la hemos exagerado y comienzan a distorsionar la realidad, es que comenzamos entonces a mirar todo oscuro, todo mal. Comenzamos a ver que no hay solución alguna y que tengo que refugiarme de tal manera para no verme afectado, olvidándome que soy parte de un cuerpo y que a lo mejor yo soy la solución para otro. Yo quiero que puedas pensar, ¿qué es lo que te ha llevado a actuar últimamente? ¿Qué es lo que te ha llevado a tomar las decisiones que has tomado últimamente? ¿Es el miedo? Esas noticias que escuchamos a cada rato en la televisión, en la radio, en Facebook. ¿Qué es lo que está provocando tus decisiones? Porque vemos que no es lo mejor ser guiados por el miedo. El miedo tiene el efecto de controlarnos. El que quiere controlar tu vida y te lleva a actuar por fuera de la palabra y del consejo de Dios. David por un tiempo fue controlado porque él tuvo miedo. Después llega a escribir esto cuando entiende, porque fue esclavizado por el miedo. Pero cuando él entiende que en el momento más difícil de su vida debe mirar la cruz, cuando él ve que en medio del temor, del dolor o de cualquier cosa difícil que esté viviendo, vuelca su mirada a quien tiene que mirar y a quien tiene que confiar, los miedos comienzan a ser controlados. Cuando uno es gobernado por el miedo, quiere decir que ya no es guiado por la fe, por el Espíritu Santo. ¿Cuánto nos ha pasado? ¿Cuántas decisiones tomé mal, equivocadamente, porque tuve miedo ante ciertas realidades? ¿Cuántos errores cometí simplemente porque me dejé influenciar por el miedo? El miedo interrumpe mi caminar con Dios, porque me hace menguar en mi fe. Y sin esa fe es imposible que yo agrade a Dios. El miedo en sí no es malo. No, por favor. ¿Sabe por qué? Porque el miedo de alguna manera te ayuda a controlar, a no pasar ciertos límites. El miedo te ayuda a no hacer cosas que no debes hacer. Pero cuando el miedo logra controlarte, entonces es malo y estás desvirtuando totalmente lo que Dios quiere hacer contigo. Cuando el miedo te hace caminar o actuar contrario a la fe en Dios, eso quiere decir que se está invalidando la voz que has oído del Señor. Y David lo entendió. Y David dio pasos significativos. El día que temo, yo en ti confío. Yo te pregunto, iglesia, en el día en que el temor quiere apoderarse de ti, ¿qué es lo que haces? ¿En quién confías? ¿En el gobierno de turno? ¿En alguna autoridad? ¿O en tu trabajo, en tus habilidades? ¿En qué confías? Porque el remedio para eliminar la esclavitud del miedo es confiar en el Señor. Por lo tanto, cuando decimos que en el tiempo en que uno tiene miedo, confía en el Señor, quiere decir que estamos confiando en sus promesas y en su cuidado. Mire el 1 Samuel 17:11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. 1:24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían, 17:24, huían de su presencia y tenían gran temor. Mira lo que está pasando. El miedo entra por tus 5 sentidos: por lo que ves, por lo que oyes, por lo que tocas, porque lo que sientes
por lo que hablas. Y estos hombres tenían miedo. Dice, no solamente tuvieron miedo, sino que tuvieron gran miedo. Era algo que los tenía atrapado, esclavizado. Ellos estaban totalmente atemorizados por lo que estaban viendo y oyendo. Yo pregunto, ¿qué es lo que estás oyendo o a qué cosa le estás dando oído? ¿Y qué es lo que estás viendo y hablando? Porque seguramente si el miedo te está apoderando es porque le has dado más importancia a lo que se está comunicando más que a las promesas que Dios te está hablando. Y por favor, no estoy diciendo con esto que vivamos ajeno a una realidad, porque somos parte de una sociedad. Y debemos ser rigurosos en poder considerar y obedecer cada instrucción que se nos dé para el beneficio no solamente personal, sino que para el beneficio de toda la nación. Pero muchos están actuando por miedo. Ellos estaban totalmente atemorizados, como dije, simplemente porque estaban viendo y oyendo. Estos son los dos vehículos, los medios por el cual el miedo comienza a tomar dominio sobre nuestras vidas y cumplir su propósito en nosotros. Era lo mismo que estaba aconteciendo con el faraón. Él estaba viendo y estaba oyendo lo que pasaba en el pueblo de Israel. Comenzó a distorsionar su mirada, la realidad comenzó a cambiar y comenzó a tomar decisiones equivocadas. Este pueblo, el ejército de Israel, en el tiempo de Saúl, cuando estaban enfrentando a los filisteos, también tomaron malas decisiones. Cada vez que este paladín salía, Goliat, el pueblo retrocedía, arrancaba, porque tenía miedo. Pero llegó David, llegó el pastor de ovejas, llegó aquel que jamás nunca había peleado cuerpo a cuerpo contra otra persona, pero sí era un hombre que tenía la experiencia de enfrentarse a animales feroces para librar la vida de esas ovejas. Él estaba ahí cuando en una oportunidad el gigante Goliat salió a desafiar a los escuadrones de Israel. La diferencia es que él se detuvo a oír no lo que decía Goliat, sino que se detuvo a oír lo que dijo el rey sobre quién podía vencer a ese Goliat. Primera Samuel 17:23 dice: el filisteo Gad salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y la oyó David. Los demás salieron corriendo, pero David puso atención a los ofrecimientos del rey para vencer a Goliat. ¿Te das cuenta de la diferencia? Sin duda que todos, cuando salía Goliat, veían un tremendo hombre y que era imposible que ellos podían vencerlo. Pero aun cuando David oyó las palabras de Goliat, no las consideró ni le dio el valor que los otros le estaban dando, porque él volcó su mirada a las promesas que el rey Saúl le estaba diciendo. Esa es la diferencia que muchas veces nos acontece a nosotros, porque ponemos atención a la enfermedad, a la cesantía, al quiebre financiero, a los problemas familiares, en vez de poner nuestra mirada en las promesas que Dios nos ha dado. David dijo en el Salmo 56:4: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré que me pueda hacer el hombre. David preguntó: ¿qué es lo que estaba ofreciendo el rey? No iba a pagar impuestos, le iba a dar a su hija. Seguramente David, para confirmar, tiene que haber mirado alguna foto de la hija para ver si valía la pena enfrentar al rey Goliat. Y seguramente la encontró que pasaba la prueba de su mirada. Pero yo quiero que usted centre la atención en esto. David puso su atención en las promesas del rey.
en lo que Dios le había prometido. Yo te pregunto a ti, en este tiempo en que mucha gente está atemorizada, ¿cómo estás mirando la realidad? ¿Bajo qué perspectiva estás analizando la situación? ¿Y qué decisiones estás tomando? Yo quiero animarte a que no permitas ser dominado por el miedo, porque él nos hace distorsionar la realidad. No permitas dominarte por el miedo, porque él te desenfoca de lo que Dios te ha prometido. Yo no digo que es fácil lo que estamos viviendo. No, no es fácil. Y pareciera que por las estadísticas esto va en aumento. Pero ¿tú puedes creer que Dios se le fue de su control todas las cosas? Personalmente digo no. Dios tiene el control. ¿Usted cree que a Dios le sorprendió? ¡Oh! Apareció el coronavirus. Es que nadie me dijo. ¿Usted cree que Dios dijo así? ¡Oh! ¿Cómo esto no lo teníamos calculado? Si Dios es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, a Dios nada se le escapa de sus manos. Por lo tanto, quiero animarte en esta hora a que podamos volcar nuestra mirada a Jesucristo, que podamos mirar al Señor, que podamos confiar en su palabra, que podamos confiar en sus promesas. Y lo otro, animarte a que estés siempre pendiente de la necesidad no solo de tu hermano de la iglesia, sino que del vecino que está cerca de tu casa. Encerrémonos en nuestros hogares, quedémonos en nuestras casas, pero no perdamos la vista de que siempre seremos el conducto por el cual Dios va a extender su reino. No perdamos de vista que somos los elementos de cambio para nuestra sociedad. No perdamos de vista que la gente que está a nuestro alrededor no tiene el consuelo que tenemos, no tiene el espíritu que tenemos, no tiene la fortaleza que tenemos, no tiene las palabras de consuelo que tenemos, pero nosotros sí podemos dársela a ellos. Por favor, es en este tiempo que tenemos que manifestar que somos hijos de Dios. Es en este tiempo que tenemos que decirle a la gente: confía, Dios está a nuestro favor. Que podemos decirle para que cada uno pueda actuar correctamente. Y con esto termino. 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, hagamos efectivo lo que Dios nos ha dado. Que el Espíritu Santo que mora en nosotros pueda comenzar a exteriorizarse y manifestar en nosotros que, si bien es cierto, puede que ha asomado el sentimiento del miedo, pero cuando tengo miedo, confío en el Señor. Cuando tengo miedo, corro a los pies de Jesús y me derramamos delante de Él. Porque ante Él soy un gatito, pero ante la adversidad quiero ser un león para manifestar que Dios está a mi favor. Que Dios te bendiga, querida iglesia, querida familia. Que Dios les bendiga grandemente y que no se perturbe vuestro corazón. Confiad, el Señor ha vencido. Si bien es cierto, tendremos ciertas aflicciones en este mundo, pero confía, Jesús venció este mundo. Y cuando digo que venció este mundo, quiero decir que venció todo lo que pueda aparecer en este sistema. ¿Por qué? Porque no hay ningún arma forjada que prospere contra los hijos de Dios. Vamos a orar. ¿Qué te parece? Puedes tomarte de la mano de tu familia porque estás ahí mismo con ellos. Con ellos sí puedes tomarte de la mano. Me imagino que tienen todo limpio, todo ok. Y vamos a orar al Señor y le vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por lo que nos estás enseñando, porque creo sinceramente
que todo lo que vivamos, para bien o para mal, traerá gran enseñanza para nuestras vidas, para seguir creciendo y desarrollándonos como hijos de Dios. Señor, fortalece el corazón debilitado. Levanta aquel que está abatido por toda esta situación. Trae vida, Señor, abundante sobre aquellos que pareciera que la vida se le está escapando. Señor, trae sanidad sobre aquellos que están enfermos, aquellos que han contraído, Señor, este virus. Padre, líbralos en el nombre de Jesucristo. Señor, queremos reprender toda mortandad que se ha venido sobre este mundo. Mira cómo está Italia, Señor. Mira cómo está Francia, España. Mira nuestros países vecinos. Mira Chile, Señor. Mira China, Padre. Mira cada nación, Dios. Extiende tu mano. Te necesitamos, Señor. Reconocemos que el único que puede traer la solución eres tú. Trae la inteligencia, la sabiduría a los científicos, a los médicos que están buscando la manera de frenar, Dios, a través de algún antídoto. Porque tus milagros no solamente son, Dios mío, de esa manera que tenemos nosotros los evangélicos. Tus milagros también son a través de la medicina. Tus milagros también son a través de la ciencia. Tus milagros también son, Señor, a través de diferentes maneras, porque tú eres soberano. Creo, Dios, en tus milagros, porque creo en un Dios que vive para siempre. Señor, trae paz, descanso y alivio a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Iglesia, te damos gracias por estar este tiempo con nosotros. Recuerda que para tus ofrendas, tus diezmos, si corresponden hacerlo, está la cuenta de la iglesia y puedes consultar con la pastora Juani para que ella te pueda informar. Pero también queremos pedirte tus peticiones de oración. Escríbenos, por favor. Está el ministerio de intercesión funcionando. Están orando constantemente. Estamos en comunicación. Por lo tanto, por favor, alguna necesidad. Si tienes necesidades de medicina, por favor háblanos. Buscaremos la manera. De alguna forma trataremos de poder estar presente. Porque aun cuando el local se haya cerrado, la iglesia sigue vigente. Porque la iglesia la compones tú y la compongo yo. Somos todos la iglesia del Señor. Que Dios te bendiga. Nos encontramos seguramente el jueves. Vamos a informar el horario y nos encontramos nuevamente para compartir una palabra. En el nombre de Jesús, Dios les bendice. Chao, querida iglesia, querida familia. Guarde su corazón, guarde su fe. En el nombre de Jesús. Amén. Chao.